Bien, bendiciones para el pueblo del Señor en esta hora. Gracias a Dios que Él nos permite un momento muy especial para que podamos meditar un consejo muy bonito, porque vamos a grabar este video y vamos a hablar de un tema bien controversial. Es bonito meditarlo, es bonito analizarlo. Y voy a tocar dos versículos, uno en el Antiguo Testamento y otros en el Nuevo Testamento, porque la mayoría de la gente conoce estos temas, ya los conoce, los maneja, pero yo creo que es bueno que juntos pues podamos meditar unos minutos. Y voy a leer este versículo en el libro de Números, capítulo 9, en el verso 4, dice: en el nombre de Jesucristo. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. Así lo hicieron. Bien. Aquí, hermanos, nosotros podemos meditar que al pueblo de Israel se le dio una ordenanza que en el mes primero, que es el mes de abril, a los 14 días se debía de celebrar la Pascua, entre las 2 tardes. Era una orden, era un mandamiento, se debía de hacer. Había la Pascua, una festividad judía que duraba 7 días. El 10 de ese mes se buscaba lo que es un cordero para sacrificarlo el día 14 entre las 2 tardes. Entre las 2 tardes, aquí hay una confusión. Cuando dice entre las 2 tardes, en aquel entonces las 2 tardes era entre las 12 del 14 a las 6 del mismo 14, o sea, un lapso de 6 horas. Un lapso de 6 horas formaban 2 tardes. Entonces, empezaba a la mera hora de las 12, a las 3 era una tarde, y de las 3 a las 6, 2 tardes. Algunos hoy, en el tiempo actual, tomamos lo que es el día de reposo, que nosotros lo empezamos el día viernes a las 6 y termina el sábado a las 6. Y decimos, si lo hacemos después de las 6 del viernes, entonces decimos, estamos entre las 2 tardes. Ahí sacamos nosotros de repente esa teoría para decir, entonces, si el 14 vamos a celebrar entre las 2 tardes, decimos, entonces vamos a iniciarlo el 13 después de las 6 para estar dentro de esas 2 tardes. Pero para estar dentro de las 2 tardes tiene que ser el 14 después de las 12 sin pasarse de las 6 de la tarde. Así se hacía en aquel entonces, porque vivían bajo según el calendario lunar. Entonces ellos así lo celebraban. Nosotros en el tiempo de hoy ya no lo hacemos como lo hacían los israelitas. Los israelitas lo hicieron con actos rituales, actos ceremoniales, y lo hicieron 7 días, era una festividad de 7 días. Incluso el día 15, dice, era día de reposo, finalizaba el día 7 días después con otro día de reposo, finalizando los 7 días de fiesta. Pero en algunas ocasiones siempre caía el 15 de reposo, luego entre el 15 y llegar al 22, creo, el día 22, caía también un día de reposo semanal. O sea, al final se convertía en una fiesta que tenía 3 días de reposo. Esas cosas no las explican, pues en las iglesias a veces se pasan esas cosas por alto, pero lo dice la Escritura. Lo dice la Escritura. Bueno, pero nosotros sabemos cómo lo celebró el pueblo de Israel. Buscaban un cordero el día 10, lo sacrificaban el día 14, luego el 15 empezaban comiendo panes y levadura, una festividad judía de 7 días. Así se hizo hasta que Jesús tomó ese lugar, el lugar de ese cordero, y el Señor Jesús fue sacrificado en lugar de ese cordero. Todos lo sabemos, todos lo conocemos. Pero un día antes, una tarde antes de que aconteciera todo eso, el Señor estuvo reunido con sus discípulos y participó, dice la Escritura, de
de una cena. Y luego que cenaron, dice que él tomó el pan y dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Luego tomó el vino, una copa de vino, y dijo: esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Y también ordenó que cada vez que se hiciera su muerte anunciamos hasta que él venga. O sea, de la forma de ministrarlo en el Antiguo Testamento, como lo hacían los israelitas, el Señor lo transforma ese día, que es el mismo 14. Él no lo hizo el 14 porque Él es el Cordero. Él es el Cordero. Entonces Él lo hace, dice, una tarde antes. Pero bien, Él es el Cordero. Él da la ordenanza. Él ordena y toma el pan, toma el vino y le dice: y cada vez que esto hicieres mi muerte, anuncia hasta que yo venga. Luego, después de eso, pasó un lapso. Luego vino la mañana. Todos sabemos lo que aconteció, todo el recorrido que hubo, hasta que el Señor llegó a la cruz y lo sacrificaron, lo clavaron en la cruz. La Escritura dice que a las 12 hubieron tinieblas y a las 3 de la tarde del 14 murió el cuerpo físico. O sea, ahí, hermano, él dijo las últimas palabras: Padre, a ti encomiendo mi espíritu. Y luego murió, dice. Antes de las 6 fue bajado de esa cruz y fue llevado a un sepulcro. Y resucitó al tercer día, como nosotros ya lo sabemos. Ahora, la iglesia del Señor no va a celebrar Pascua un 14 de abril como lo hacían los israelitas, porque nosotros no somos israelitas, somos gentiles, somos la iglesia del Señor. Y nosotros lo vamos a hacer tal como Él dijo que lo hiciéramos. Con el 14 de abril, un día 14 de abril, vamos a hacerlo participando de ese pan y de ese vino, y acordándonos, conmemorando esa muerte y esa resurrección. Aquí hay muchas interpretaciones y muchos dicen: no es necesario hacerlo porque eso es como celebrar un cumpleaños un 14 de abril. Pero de las personas que yo he escuchado estas expresiones, existe doble moral, sí, porque dicen: no voy a hacer Pascua el 14 de abril porque es celebrar un cumpleaños, pero ellos celebran cumpleaños. Ellos hacen fiesta cuando su niño cumpleaños, le compran pastel, le hacen alguna fiesta ahí, dan una reunión y lo hacen. Entonces eso se convierte en una doble moral. Sí, porque por un lado no quiero guardar o cumplir lo que está escrito en la palabra, porque digo que eso es celebrar un cumpleaños, pero por otra parte yo lo estoy haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Se cumple lo que dijo el Señor y le dijo al pueblo: de todo lo que los fariseos les dicen que hagan, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen porque están en tinieblas. Entonces, algunos así pasan, tienen doble moral. Pero nosotros pasémoslos a lo que a la iglesia corresponde. Mire, yo solo voy a tocar ese versículo, porque yo creo que todos, hermanos, ya conocemos esos temas, los manejamos bien. Y tenemos tanta facilidad de obtener información ahora que es fácil buscar. En el Antiguo Testamento la Pascua se conoce como festividad judía porque era una fiesta que duraba varios días, estamos hablando de 7 días. Entonces se conoce como festividad. Hay versículos que dicen que es una festividad judía en el Antiguo Testamento, pero voy a entrar al versículo por el cual algunos dicen: yo ya no celebro Pascua el 14 porque ya Jesús era el Cordero, Él es la Pascua y la Pascua ya fue sacrificada, y ya para qué voy a estar celebrando 14 de abril, voy a estar celebrando Pascua. En todos los registros históricos, y nosotros buscamos información acerca de esto, nos va a dar de que Pablo celebró Pascua con la iglesia gentil. Y se va a dar cuenta que hay muchos agregados, porque nosotros andamos lo que es la Biblia, que es la recopilación de todos aquellos libros que Dios permitió que aquellos varones santos escribieran. Aquellas son las Sagradas Escrituras. Nosotros andamos ya la recopilación de todas esas escrituras y se forma lo que es la Biblia. La Biblia ya viene a ser manipulada
hasta cierto punto por el hombre, porque no se escribió en los idiomas que están, que de repente se conocen ahora, como el español o en diferentes idiomas. Todos sabemos que se escribió en unos idiomas, por ejemplo en el arameo. Creo que todos sabemos esas cosas. Entonces tuvo que haber una traducción. Cuando hay una traducción, estamos hablando de que alguien que entendió aquella lengua, la tradució a la que nosotros conocemos, y de esa forma nosotros podemos leer la escritura porque está en nuestro idioma, podemos entenderla. Pero en esa interpretación hubieron errores, porque mire, la Biblia que nosotros más tenemos es la Biblia Reina Valera en 1960, que la traducción fue por Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, según sacerdotes católicos. Entonces, hay varias cosas que aparecen y a veces son algunas contradicciones, y son algunas contradicciones que a veces nos aparecen y nosotros decimos, pero ¿por qué será? Y tienen una explicación lógica. A veces porque los que hicieron la traducción no eran israelitas, eran de Roma, eran romanos, eran sacerdotes de otra nación. Entonces, claro que tuvo que haber errores de traducción, pero eso no es motivo tampoco para que nosotros no creamos a esta escritura. Claro que nosotros creemos y nos deleitamos, pero quiero que meditar en este versículo que es 1 Corintios capítulo 5 en el versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seas nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. La mayoría solo toma el versículo 7 y dice, ya la Pascua no se debe celebrar porque la Pascua es Cristo. Y si Él ya fue sacrificado, ahora ¿para qué vamos a estar haciendo eventos el 14 de abril? ¿Para qué lo vamos a estar haciendo? Lo vamos a hacer porque la palabra dice que tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Lo vamos a hacer no como lo hicieron aquellos, más que celebraban la fiesta, la Pascua, o en hebreo Pesa, que quería decir que el ángel pasó sobre Israel y no causó daño porque las puertas estaban marcadas con la sangre del cordero. Este era un simbolismo grande hasta que aparece el Señor Jesús. Nosotros sabemos que hay un montón de formas que el Señor anunció su venida, y esta era una de ellas. La Pascua era una de ellas, el cordero era una de ellas, como también la serpiente que levantó Moisés en el desierto simbolizaba que el Señor iba a ser levantado también en una cruz. La roca que bebieron, la roca es Cristo. O sea, un simbolismo en varias cosas. También la Pascua, el Cordero, anuncia la venida de Cristo y el sacrificio del Señor en la cruz del Calvario. Entonces, algunos dicen, bueno, ya no podemos celebrar Pascua. ¿Para qué la vamos a celebrar Pascua? ¿Para qué? Si la Pascua es Cristo, ya fue sacrificada, punto. El problema es que Él mismo con sus manos, ese día, dijo, estamos hablando que tuvo que haber sido el día 13, después de las 6 de la tarde. Después que cenaron, tomó el pan y el vino y dijo que había que hacerlo en memoria de Él. Porque cada vez que lo hiciéramos, su muerte anunciamos hasta que Él venga. Pero Él no murió en otra fecha. Él no murió en otro mes, sino el 14 de abril. Por eso nosotros hacemos este evento el 14 de abril, no lo hacemos otra fecha, es el 14 de abril porque estamos anunciando. Lo hacemos en memoria de Él y anunciamos de su muerte hasta que Él venga de nuevo. Entonces, ¿por qué a veces no se celebra Pascua el 14 de abril? Este es un evento, hermano, es completamente espiritual, es comunión de hermanos, es hermandad, es amor, es paz, es algo espiritual, es un evento de gran gozo, de gran acercamiento hacia Dios. Claro, el acercamiento hacia Dios tiene que ser todo el tiempo, pero más sin embargo este es uno de los que nos une, que nos hace estar en armonía, que nos hace unirnos como el cuerpo de Cristo que somos. Pero no hay dinero, en estos eventos no hay dinero.
Y algunos por eso los eventos donde no se genera dinero, no se hacen en las iglesias, porque lo que la mayoría busca son ingresos, y aquí no los hay. También existe que cuando no se cree que debe de haber Pascua el 14 de abril, es ilógico que se celebre fiesta de Pentecostés. Es ilógico, ¿no? Porque se cuentan 50 días después de la Pascua para encontrar el día de la fiesta del Pentecostés. Ahora, en el Pentecostés sí es una fiesta atractiva para muchos, incluso si nosotros buscamos en el continente europeo, en algunos países, en lo que es Shavuot, como se conoce, que es el Pentecostés, algunos países hasta dan feriado, porque es una fiesta muy conocida, conocida como la fiesta también de las semanas, como la fiesta de los primeros frutos. Entonces tiene gran importancia, tanto la Pascua como el Pentecostés para el cristianismo, tiene gran importancia. Y son fiestas que la iglesia gentil, la iglesia, nosotros debemos celebrarla, debemos de hacerlo, debemos de partir el pan y participar del vino el 14 de abril, claro, y luego contar 50 días para que aparezca lo que es la fiesta de las semanas y gozarnos y deleitarnos haciendo un culto, ya no con actos rituales ni ceremoniales, porque una vez a unos pastores les dieron una enseñanza donde les dijeron, no, si ustedes van a celebrar 14 de abril, dijo, entonces maten un animal y se los comen con vísceras y así van a celebrar, dijo, verdaderamente Pascua. Y cuando yo escuché esas expresiones, me dio un poco como de tristeza, porque quisieron hacer que todos los que estábamos ahí somos ignorantes y no entendemos el asunto. Y créame que algunos tomaron esa expresión para justificar y decir, no, entonces es pecado hacerlo, entonces no podemos hacerlo porque estamos convirtiéndolos en idólatras, y empezaron a sacar sus conclusiones. Y yo me sentí un poco como triste, porque creo que ¿cómo se le llama una expresión? Nos hicieron como que somos personas que no tenemos conocimiento, que no sabemos nada, y que cualquier expresión absurda que escuchemos la vamos a obedecer o vamos a decir es cierto. No, muchos pastores son muy inteligentes y ya han, bueno, es que andan unos animalitos, siempre que llueve salen estos animalitos y por eso aparecen por ahí. Y no es así, ya muchos pastores ya hemos aprendido un poquito, y algunas expresiones así no nos van a aportar pues para el conocimiento de Dios, sino que es algo bien lamentable que predicadores con cosas así quieran convencer y enseñarle a pastores que vayan a predicar sin argumentos bíblicos, sin conocimiento. Nosotros sabemos que eso lo hicieron los israelitas. Ellos lo hicieron, ya nosotros no tenemos por qué celebrarlo de esa forma. Es un culto el 14 de abril donde partimos el pan, bebemos de la copa y agregamos el otro evento, que es el lavarnos los pies los unos a los otros, que es un acto de humillación a Dios y de humillarnos ante la presencia del Señor. Esas son las cosas que hacemos, y 50 días después aparece lo que es la fiesta del Pentecostés. Para los que han celebrado 14 de abril, han celebrado la Pascua de Jesucristo. 50 días después aparece lo que es el Pentecostés, la fiesta de la semana, como